Gracias por continuar con nosotros. ¿Sabía usted que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que el coronavirus podría no irse y quedarse de forma permanente en los diferentes países del mundo? Esto significa que la COVID-19 podría convertirse en endemia. Y para hablar un poco acerca de la diferencia que hay entre pandemia y endemia y además ¿qué medidas podemos tomar si es que la COVID-19 permaneciera en nuestro país y en otros países? De eso nos acompañará o nos hablará el doctor, quien es cirujano gastroenterólogo, Eddie Valverde, y miembro de la Unidad Médica Nicaragüense. Presten mucha atención. Buenas tardes, doctor Eddie. ¿Qué tal? Gracias por brindarnos su tiempo para conversar con nosotros a esta hora. Buenas tardes, Elizabeth. Que Dios bendiga a toda la comunidad nicaragüense y a ustedes por darnos este espacio. Amén, muchas bendiciones para usted. Bueno, me gustaría, doctor, que comencemos hablando un poco entre la diferencia que existe en pandemia y endemia y esta alerta que ha dado la OMS al respecto. Bien importante porque en nuestros días se escucha tanta información y hay palabras que con solo escucharla nosotros nos ponemos angustiados o afligidos, pero no hay que tener temor una vez que las conocemos. Primero quisiera hablar de lo que son brotes epidémicos. Los brotes epidémicos son aquellas enfermedades que ocurren, por ejemplo, en una ciudad donde en Managua habían 200 casos de dengue, pero de pronto hay 500. Eso se corresponde a un brote epidémico. ¿Por qué se le llama brote epidémico? Porque si bien es cierto que cada año van a haber estas enfermedades, en esta ocasión están sobrepasando el doble o el triple de lo esperado. Es lo que se conoce como un brote epidémico. Luego vamos a hablar de lo que es una epidemia. Una epidemia puede afectar a una nación o a un continente entero. Por ejemplo, puede ser toda Asia, toda Europa, puede ser toda América. Y se le conoce epidemia cuando los casos sobrepasan en 3 veces el histórico del año anterior o de los años anteriores. Ejemplo del sarampión. Si hubiesen 200 casos de sarampión en todo Nicaragua el año pasado, pero este año hay 3.000 casos de sarampión, entonces estamos hablando de una epidemia de sarampión. Estamos hablando de una enfermedad que ya existía, pero que ahora ha triplicado la cantidad de casos o lo ha quintuplicado. Cuando nosotros hablamos de una pandemia, estamos hablando de enfermedades que afectan a 2 o más continentes. Ustedes recuerdan que hace unos 4 meses, a mediados de finalizando enero, ya para febrero, la OMS declaró una pandemia, el coronavirus. Quería decir que ya no estaba confinado nada más al continente asiático, no estaba nada más en China, en Taiwán, en Corea, sino que ya había alcanzado las costas europeas, ya se habían reportado algunos casos en Oceanía y principalmente en América del Norte. Cuando hablamos de pandemia, estamos hablando entonces de una enfermedad que está afectando a varios continentes, incluso a todos los planetas del mundo, y que están ocurriendo en el mismo momento, en el mismo tiempo. Tal es el caso del coronavirus, o tal fue el caso de la gripe española hace más o menos 100 años. Sí, en el caso de endemia también esto podría ser algo permanente, doctor, algo que se quede para siempre. Endemia se refieren los epidemiólogos a aquellas enfermedades que son propias de un lugar. Correcto. Por ejemplo, en Nicaragua es endémica la malaria. Quiere decir que nadie se asusta que en una nación como Nicaragua se presenten 10, 20, 50 casos de malaria en el mes de mayo. O que, por ejemplo, ocurran 80 casos de dengue en el mes de mayo. Endemias son aquellas enfermedades que son parte del perfil normal de enfermedades que una población sufre. Cuando OMS dice que coronavirus se puede convertir en una endemia, quiere decir que ellos están pronosticando que es una enfermedad que no va a desaparecer, sino que va a permanecer como parte de las enfermedades tradicionales de las diferentes poblaciones. Eso no sería tanto un problema. Sería un problema si se siguen alcanzando las cifras actuales porque se están saturando los servicios de salud. El gran problema que causa esta pandemia es que va mucho más allá de la capacidad que cualquier país tiene para hacerle frente y darle atención a sus habitantes. El problema no es que exista el coronavirus, Elizabeth, el problema es que los hospitales estén llenos, que no haya un ventilador, que no haya una cama para usted. Si solo se enfermaran 200, 300 personas en un año de coronavirus, pasaría totalmente desapercibido. Básicamente se puede manejar. El gran problema es cuando muchos casos ocurren en un espacio de tiempo muy corto.
Es ahí la gran importancia de las medidas de contención social, a menos hasta que salga una vacuna o encontremos un tratamiento 100% efectivo, que hoy por hoy no lo hay. Doctor, precisamente no es un secreto que esta pandemia no se ha logrado controlar en muchos países de Europa que tienen un sistema de salud mucho más amplio o mucho más fuerte o robusto que el de nuestro país. Y por eso, en ese sentido también, ¿cuál es la importancia o cuáles son los peligros a los que se podría enfrentar Nicaragua si esta pandemia se llegara a decretar como una endemia en los próximos meses, en los próximos años? El problema fundamental es lo que ya está ocurriendo. Está habiendo una cantidad inmensa de casos, brotes en las ciudades de Masaya, en la ciudad de Chinandega, en Matagalpa, en Managua, y ya básicamente usted puede darse una vuelta por diferentes hospitales privados, los hospitales de Seguro Social, el hospital del Cuerpo Militar, los hospitales de atención pública, y usted se va a dar cuenta la cantidad de personas, incluso algunos hospitales privados ya tienen cerrados sus parqueos, usted no puede accesar a cualquiera de ellos fácilmente, porque ya la cantidad de camas están saturadas. En este momento ya es una tragedia para Nicaragua, porque si a un familiar de usted, o Dios no lo quiera, a uno de ustedes tiene uno de estos problemas, no va a encontrar dónde tener acceso a una cama de hospital, a atención médica correcta, ya no digamos a cuidados intensivos o a ventilador, porque el 20% de las personas que van a enfermar de coronavirus van a necesitar atención hospitalaria. Este es el gran problema. 20% de 100 no es mucho, pero si hay 3.000, 4.000 infectados, usted saca su cuenta y dice, hay 600 personas que en esta semana requieren de atención médica especializada. Eso es un gran problema, porque recordemos que Nicaragua tiene una capacidad más o menos como de 5.000 camas en todo el país, pero esas 5.000 camas no son para COVID-19. Hay otra gran cantidad de personas enfermas que necesitan atención médica también, y por tanto podríamos decir que hasta el 90% de las camas ya estaban ocupadas. En otras palabras, nos quedan aproximadamente entre 300 a 500 camas a nivel nacional para atender una emergencia respiratoria. De esas, quizás unas 100, 150 podrían tener capacidad ventilatoria, capacidad de cuidados intensivos. ¿Qué nos está ocurriendo en este momento? Que ya esos cupos están llenos. Entonces, cuando surge un nuevo enfermo, muchas personas están optando por quedarse en su casa. Tenemos reportes de personas. Por ejemplo, yo estuve monitorizando a una persona que falleció en Tipitapa porque no pudo encontrar lugar en el sistema de atención pública donde lo pudieran ingresar. Esa es la verdadera calamidad de lo que está ocurriendo con el coronavirus. El problema es que como no se han tomado medidas de aislamiento social o de mitigación del contagio o de cuarentena, probablemente lo que veamos en Nicaragua sea una curva de contagio mucho más prolongada, no de 2 meses como se ha visto en países donde se han tomado medidas severas. Probablemente Nicaragua puede durar hasta 6, hasta 12 meses, han dicho los epidemiólogos, y esto sí va a ser una tragedia por lo prolongado que va a significar la emergencia sanitaria. Doctor, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle en qué etapa de esta pandemia se encuentra Nicaragua. Nicaragua está entrando en la etapa 3 y 4, ¿eso qué significa? Que hay contagio comunitario. Cualquier persona, cualquier personal de salud, cualquier vecino de usted es un potencial contagiado, tenga o no tenga síntomas. Por tanto, en este momento ya no se vale nada más aislar a las personas que vienen de otros países o que han tenido contacto. Nosotros deberíamos de considerar que cada nicaragüense potencialmente puede ser contagiado. De ahí el momento de definir la etapa 3 y la etapa 4 es una etapa de alerta sanitaria donde necesitamos medidas vigorosas de emergencia sanitaria, y aprovechamos para hacer un llamado a los funcionarios del Ministerio de Salud y del Estado en general para que se tomen medidas concurrentes a mitigar, porque no la vamos a poder eliminar la epidemia, pero por lo menos mitigar y disminuir las consecuencias nefastas que ya estamos teniendo con una mortandad que está saliéndose de todo control. Doctor Valverde, gracias por habernos acompañado y por esos importantes consejos que nos ha brindado a esta hora. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Un saludo para usted. De esta manera yo haré una nueva pausa comercial. No se vaya, regresamos a la recta final.